Buenas noches, estimados hermanos y amigos de diferentes lugares que en este momento nos están escuchando. Yo soy el pastor Sergio Noriega de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Una vez más estamos en sintonía a partir de las 8 de la noche para poder compartir la bendita palabra del Señor. Mientras los demás se están conectando, quisiera recordar que hoy a las 7 de la noche el presidente de la República nuevamente nos trasladó instrucciones importantes en relación a el COVID-19 que ha estado afectando no solo nuestro país, sino que ustedes saben que el mundo entero. Tratemos de ser obedientes una vez más a todas las instrucciones que nos han trasladado. Sigamos sin descansar, sin molestarnos, sin cansarnos. Sigamos las instrucciones también en referencia a lavarnos las manos, a tener cuidado para no infectarnos. Quisiera también decirles que hay hermanos que se encuentran bastante enfermos, como la hermana Sabrina y su hijo Sebastián. Quisiéramos pedir sus oraciones para que el Señor siga haciendo la obra en ellos. También quiero invitar a toda la congregación para que el día de mañana podamos unirnos al ayuno que el señor presidente de la República ha hecho la invitación para que diferentes iglesias puedan acercarse a esta actividad de humillarnos delante del Señor. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros lo hagamos y que podamos, en el nombre de Jesús, buscar al Señor a través de este ayuno. Probablemente algunos pueden decir, bueno, no me voy a unir al ayuno, y esto solo es una invitación de tipo voluntario. También quiero decirles que hemos estado orando porque la curva de contagio en Guatemala no suba, y gracias a Dios, pues aunque hoy ya se estableció el caso número 13, quisiéramos seguir orando al Señor, y yo creo que ese es un buen motivo para orar el día de mañana, para que la curva no se vuelva exponencial, la curva de contagio. Estoy viendo que ya varios hermanos se han empezado a conectar. Esperamos que los miembros de Iglesia de Cristo Betel lo puedan hacer lo antes posible, para que de esa manera podamos compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Trate usted de reportarme cómo escucha, cómo está el audio. Esperamos en Dios que usted escuche bien, porque es lo más importante, que usted pueda escuchar lo que nosotros estamos transmitiendo en este momento. Yo quisiera que oráramos un momento y le pidiéramos al Señor que Él nos guíe en esta noche, que Él nos dé gozo en medio de las circunstancias, que podamos estar nosotros en reposo, que podamos estar en paz, que podamos estar preparados para que el Señor hable a nuestro corazón. Únase conmigo y oremos juntos. Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque una vez más me das la oportunidad, Señor, de poder compartir con los miembros de Iglesia de Cristo Betel y muchos otros hermanos que en diferentes lugares, Señor, tienen también la oportunidad de conectarse. Sabemos que somos un cuerpo en Cristo, y qué maravilloso, Señor, es poder también compartir con ellos. Te pedimos, Señor, porque tú pongas tu mano de sanidad en aquellos que están enfermos de diferentes enfermedades. También, Señor, que esos 13 casos puedan, Señor, también recibir sanidad. Tú eres poderoso, Señor, para poder llevar sanidad a los que ya están infectados, y también, Señor, para evitar que este virus se siga prolongando. Sabemos que tú puedes hacer un milagro especial, maravilloso en Guatemala. Creemos que tú eres todopoderoso, y siempre, Señor, Guatemala ha gozado de tu gracia. Guatemala ha sido objeto de tu amor. Guatemala ha sido objeto de tu visitación, y por eso, Señor, nosotros una vez más te suplicamos que tú intervengas. Padre, sabemos que en medio de estas circunstancias tú quieres hablarnos. Por eso te pido, Señor, que nuestros corazones, si están cargados por alguna situación, Señor, ya sea familiar o personal o de trabajo, he visto que
aquellos miembros de la congregación que ven a sus familiares tener que salir, indudablemente se quedan quizá angustiados, preocupados, pero sabemos, Señor, que tú los has guardado. Hemos estado orando, Señor, para que tú hagas un escudo alrededor de ellos, y yo te doy gracias porque creemos que tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, envíanos tu bendita palabra, danos un espíritu de revelación, Señor. Permite que podamos estar en esta hora compartiendo de tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu Santo, y que la palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde hoy temprano, quizá a las 5 de la mañana, el Señor empezó a compartir a mi corazón algunos pensamientos que a lo largo del día he estado meditando en ellos, y quisiera tratar de compartirlo con ustedes. Quizá el nombre que le di a este tema, a este estudio de la palabra, es el Cordero Pascual. Tal vez usted se va a poner a pensar qué tiene que ver eso con lo que está aconteciendo en este momento, pero si usted tiene un poquito de paciencia y con la ayuda del Señor y pidiéndole que Él nos dé su bendita gracia, el poder transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón, hermanos amados, y yo quisiera que usted ponga la mayor atención posible, y quisiera empezar con el pensamiento que el Señor puso en mi corazón, que me hizo recordar varias cosas que a lo largo del tiempo he conocido, he leído en la palabra, he meditado en ello, lo he predicado, lo he enseñado. Pero el tema sobre el Cordero Pascual tiene que ver con aquel momento especial, difícil para el pueblo de Dios allá en Egipto, el pueblo de Israel, que usted y yo sabemos que habían sido esclavizados en Egipto. No se nos debe olvidar que todo lo que a ellos les aconteció, dice el apóstol Pablo, que es figura, es una sombra para todos aquellos que hemos alcanzado el final de los tiempos, el final de los siglos. Entonces creo que voltear a ver lo que aconteció al pueblo de Israel, indudablemente que nos puede dar a nosotros revelación para los tiempos que estamos viviendo. Y es que yo entiendo y he visto y he leído que muchos están recordando, y yo creo que es pertinente, creo que el Espíritu Santo que está en muchos lugares, en muchos corazones, nos está recordando precisamente esa experiencia difícil que el pueblo de Dios pasó en Egipto, porque note usted que es interesante ver que de las 10 plagas, indudablemente la última de las plagas que iba a permitir que el pueblo de Israel saliera de Egipto, se iba a volver algo sumamente difícil, algo complicado, algo muy duro, porque el Señor les dio instrucciones precisamente a su pueblo para que se quedaran en casa. Usted recuerda bien que el Señor iba a mandar al ángel que iba a matar a los primogénitos, no solamente de las familias de Egipto, sino que también incluso de los animales. Pero el Señor les dio instrucciones ahí en Éxodo muy claras, y fue tan fuerte esta situación que entendemos que eso fue lo que hizo que Faraón pudiera dejar ir al pueblo. Pero muy puntualmente, esa noche donde iba a ser visitado Egipto de una manera terrible, el Señor les dio instrucciones y estableció que lo que se iba a hacer después se iba a repetir, o se iba a establecer como un memorial año con año, y se le puso a esta fiesta, que después fue una fiesta, la Pascua. Y es interesante que yo meditaba esta mañana no solamente en la Pascua, que fue de las primeras fiestas, de las 7 fiestas judías que el Señor le fue revelando a Moisés. Me puse a meditar en ellas, y yo creo que cada una de ellas, si nosotros ahora que tenemos tiempo podemos estudiar la palabra, nos daremos cuenta que tiene mucho que decirnos. Solamente quiero recordar rápidamente esas 7 fiestas. Yo sé que la mayoría de los que me están escuchando las conoce, y es la fiesta de la Pascua,
la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Pero quiero concentrarme hoy en la Pascua, en el Cordero Pascual. Cómo lo que el Señor nos quiere recordar a nosotros nos debe dar paz en estos tiempos y debemos de estar convencidos que el Señor, a través de lo que hizo en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede traer a nosotros protección, puede traer cuidado y nos puede bendecir en estos tiempos tan difíciles. Quisiera que usted meditara conmigo la fiesta de la Pascua. Siempre se ha hecho, aún los judíos de estos tiempos la hacen el 14 del mes de Nisan. Es interesante que esta es una fiesta juntamente con los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, una fiesta de primavera. Pero lo interesante de lo que nosotros vemos acá en la Escritura es cómo el Señor estaba prefigurando, casi más de 3000 años hace de eso, estaba prefigurando lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer a la tierra. Y sobre lo que nosotros podemos estar convencidos que el Señor, aún en medio de situaciones tan difíciles como estas, y quizá más difíciles que pueden venir en el futuro, en base a ese sacrificio maravilloso que se prefiguró ahí en Egipto, para poder sacar al pueblo de Israel, hacerlo libre y llevarlo hacia Canaán, que era el objetivo principal, y que para nosotros ahora son figuras y que pueden aplicarse de una manera espiritual y que pueden ser de gran bendición. Si usted me acompaña a Éxodo, vamos a ir al capítulo número 12, y yo quiero que usted me acompañe para que leamos algunos versos de la Escritura. Abra ahí la Escritura, espero que esté con su familia, que estén juntos. Algunos hermanos me han mandado fotos cuando han estado juntos el día miércoles. Y quisiera que abriéramos entonces la Escritura en el capítulo 12, verso 1. Dice la bendita palabra del Señor: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Acuérdese que si nos acaba de sintonizar, el tema que estamos tratando de desarrollar es el Cordero Pascual. Y aquí hay dos detalles interesantes en el verso 3 del capítulo 12 de Éxodo, porque la instrucción que el Señor les está dando es que en el día 10 de ese primer mes, que iba a ser para ellos el principio de los meses, dice: cada uno va a tomar para sí un cordero. En los contextos está todas las características que tenía que tener el cordero, y que una vez más tengo que recordar que era tipo de aquel que iba a venir muchos años después, cientos de años después, y que un profeta lo iba a reconocer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero note que dice que iba a ser un cordero para cada casa. Podemos decir un cordero para cada familia. Y es que yo he estado meditando que esta semana que hemos estado en casa, los que hemos podido estar en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, no sé, quizá en su casa haya muchos más miembros de la familia, pero es completamente atípico en este mundo moderno al que estamos acostumbrados, pasar 4 o 5 días de la semana juntos en casa, porque generalmente cuando hay vacaciones, pues todo el mundo aprovecha para poder salir y cambiar de ambiente, pero ahora las circunstancias nos han hecho quedarnos en casa. Entonces, el Cordero Pascual y lo que eso significa, hermanos amados, yo quiero recordarles que el Señor está permitiendo estos momentos para que nosotros en familia nos comamos el Cordero Pascual. Así como le tocó hacerlo literalmente al pueblo de Israel, como lo vamos a seguir leyendo en la Escritura, yo quiero que usted tome nota que cuando habla
que la Pascua, que se iba a hacer 4 días después, porque el día número 10 se iba a escoger el cordero, se iba a tomar el cordero, y he estado meditando qué significa realmente que hayan pasado 4 días con el cordero antes de sacrificarlo. Hay muchas cosas quizá que el Señor nos quiere mostrar, pero no me quiero detener en eso ahora, sino que en el hecho de que es un cordero para cada familia. Y es que el cordero indudablemente quiere restaurar las familias, quiere salvar las familias completas. Yo creo que el Señor anhela que nosotros como familia podamos dar una estatura, y creo yo que es la hermosa oportunidad que el Señor nos está dando en estos días. Ahora, entonces, esta era una fiesta familiar. En medio de una situación difícil, pero el Señor reunió a la familia, e incluso dice en el verso 4, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Es interesante cómo el Señor también se fija en aquellos que viven solos, en aquellos que quizá no tienen familia, y entonces dio la instrucción de que si alguien realmente su casa era muy pequeña, quizá 2 miembros, quizá 1 miembro, se pudiera juntar con el vecino. Estos son tiempos, hermanos amados, para mostrar el amor. Estos son tiempos para poder compartir con otros. Estos son tiempos para poder mostrar el amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces dice, cada persona coma y dividiréis el cordero. Capítulo 12, verso 5 dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Quiere decir que eran 4 días que iba a estar guardado. De ese mismo mes, entonces, verso 6, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará a ese cordero al anochecer. Sabemos que el Señor desde el capítulo 3 de Génesis dio una promesa a Adán y Eva. Una promesa que probablemente ellos no habían entendido o no entendieron, sino que les tuvo que ser revelado lo que el Señor les acababa de decir después de haber pecado, cuando dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la serpiente. Dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza, le dijeron a la serpiente. Y esa herida en la cabeza usted sabe que es la cruz del Calvario, 4000 años después. Y lo llamativo es que dice, y tú le herirás en el calcañar. Yo recuerdo que mi pastor le ponía a ese verso de Génesis capítulo 3 y verso 15, le llamaba el protoevangelio. Porque en realidad desde ahí se empezó, Dios le predica a Adán y a Eva las buenas nuevas del evangelio. Y todos sabemos que también en el huerto, para vestir a Adán y a Eva, se derramó sangre. Y es que vamos a ver que para hablar de Cordero Pascual, nosotros no podemos evitar hablar de sangre. Y ojalá que me dé tiempo en los minutos que me quedan de poder seguir desarrollando lo que el Señor puso en mi corazón, y voy a tratar de ir al punto. Dice, lo matará al anochecer y tomarán parte de la sangre, aquí viene lo importante, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. No sé cómo eran las casas de los hebreos en Egipto. Acuérdese que cuando Jacob llegó con todos sus familiares, y dice la Biblia que eran 70 personas, Faraón, que era realmente el que había dado la oportunidad a José que fuera el segundo al mando, por lo que el Señor le había revelado, dice que los puso en lo mejor de la tierra, en Gosén. Pero lo llamativo de esto es que probablemente ya después de esos casi 400 años que estuvieron esclavizados, lo más seguro es que ellos ya no estaban en un lugar muy especial. Quizás sus casas eran muy sencillas, pero tenían una puerta. Y el Señor les da una instrucción que nosotros conocemos bien. Acuérdense que una puerta está compuesta por 2 columnas y un dintel.
Y el Señor les dijo que agarraran cada familia una parte de la sangre con la que al degollar al cordero, esa sangre la pusieran en las columnas y en el dintel de la puerta, que era el umbral para poder entrar a esa casa. Ahora, aquí es donde es importante que nosotros nos demos cuenta que nosotros ahora ya no tenemos que agarrar sangre literal de un corderito, porque ya la sangre de Cristo se derramó, aleluya, por cada uno de nosotros. Si usted está en sintonía y está entendiendo y quiere decir amén, quiere decir aleluya, o quiere poner, no sé si pueda poner unas manitas para aplaudir, pero así yo entiendo que usted está siendo bendecido por lo que está escuchando. Ahora, note que muchas veces recuerdo yo haberle escuchado a mi pastor, que la mayoría de ustedes le conoce, y qué importantes son las enseñanzas de aquellos hombres de Dios que han sido usados por Él a través del tiempo. Y ojalá que esto a usted nuevamente le sirva y el Espíritu Santo se lo confirme. Pero Él muchas veces nos decía, hablando a nivel de familias, sin tal vez saber que al tiempo cada uno de los que escuchamos esas enseñanzas, ese rema si usted quiere, nos decía que Él mismo se levantaba en las noches. Y usted sabe que Él tuvo 4 hijos. Y esos 4 hijos tenían su cuarto. Y Él dice que a veces, como un loco, se levantaba 2, 3 de la mañana y de una manera que obviamente no tenía sangre en sus manos ni nada por el estilo, pero Él agarraba los postes o las columnas o las mochetas de esas puertas y el dintel con sus manos, y como que estuviera rociando la sangre de Cristo, intercedía por sus hijos. Qué lindo saber que nosotros ahora por la fe podemos hacer muchas cosas que cuando leemos la bendita palabra del Señor y se vuelve rema, sin establecer obviamente una doctrina, nosotros podemos hacer eso. Por eso creo yo que es importante que nosotros tal vez como un poquito lo puedan interpretar como locos, podamos tomar el dintel de la puerta de nuestra casa. Y en el nombre de Jesús, también como que se estuviéramos echando ahí sangre en los postes y en los dinteles, en el nombre de Jesús, podamos seguir esa instrucción y creer que así como hace más de 3000 años, aquel que tomó los primogénitos de Egipto, no tomará a nadie absolutamente de nuestras familias. Obviamente esto lo tenemos que hacer por la fe, creyendo en la bendita palabra del Señor. Acuérdese que dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Claro, si a usted no se le hace rema esto, si usted no lo cree, pues no lo haga. Pero indudablemente yo creo que estos son tiempos donde nosotros tenemos que vivir por la fe. Dice, mi justo vivirá por la fe. Y nosotros somos justificados por el Señor. En el verso número 8 del capítulo 12 de Éxodo que estamos viendo, en esta noche dice, y comerán la carne, por supuesto del Cordero Pascual, esa misma noche, asada al fuego. Para mí es maravilloso darme cuenta cómo el Señor una vez más prefiguraba en esto que Él estaba llamando la Pascua, en una noche inusual, en una noche que seguramente el pueblo de hebreo que estaba ahí en Egipto percibió el terror que había afuera, y por eso el Señor le dio instrucciones de que no salieran de casa. Hoy esas instrucciones no vienen necesariamente de Dios de una manera directa, pero sí de nuestras autoridades, y yo creo que cuando nosotros podemos quedarnos, hay que hacer caso para que indudablemente seamos guardados. Dice, asada al fuego. El derramar del cordero su sangre nos habla del derramamiento de la sangre de Cristo, que incluso los evangelios dicen que después de salir, que de su costado salió sangre y salió agua, usted lo recordará. Entonces, qué tremendo es darnos cuenta, hermanos amados,
que ahí en la Pascua se está viendo la primera fase donde el Señor muere en la cruz del Calvario, pero su carne asada a fuego de ese corderito nos habla del holocausto. Yo sé que esto es una doctrina que nosotros hemos creído en nuestro corazón y nos ha sido revelado. Ojalá que a todos los que en este momento nos está escuchando o nos estén viendo, pero yo quiero que usted note cómo desde ahí se está plasmando esa figura. Dice, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Note, las instrucciones eran, se matará al anochecer, una noche difícil, una noche, la noche del mundo está llegando. Yo creo que estamos seguros que la noche del mundo ya está llegando y nosotros estamos a punto de partir. Yo sé que muchos ministros, muchas personas nos llaman raptistas, nos llaman de esta y de otra manera, pero nosotros tenemos la convicción segura en nuestro corazón que cuando la noche del mundo esté llegando, la novia, la esposa del Cordero, aquella que ha dado estatura, aquella que se ha guardado, aquella que se ha preparado, aquella que está sin mancha y arruga, está lista para poder ir con él. Luego la sangre en los postes y en los dinteles, que esto va a proteger. Eso protegió a toda la familia de los hebreos en Egipto y también por la fe puede protegernos a nosotros. Pero el pan sin levadura a nosotros nos habla que es necesario que nosotros en este tiempo, donde la noche del mundo está llegando, nos decidamos a sacar la levadura. Usted sabe que a la par de la Pascua se desarrollaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y que literalmente el pueblo de Israel buscaba levadura por cualquier lugar de su casa, y la levadura es tipo del pecado. Hoy es tiempo, mis hermanos amados, yo se lo digo con todo mi corazón, que nosotros saquemos la levadura de nuestra casa, saquemos la levadura que hay en la familia, saquemos la levadura que hay en nuestro corazón, que definitivamente nosotros nos sinceremos delante de Dios, porque la Pascua, el Cordero Pascual se come, y así lo comieron ellos, con un pan sin levadura. Eso nos habla de sacar el pecado. Eso nos habla de no seguir guardando el pecado, no seguir teniendo escondido el pecado debajo de la alfombra, sino que decidirse que estos son tiempos para ir delante del Señor. Y dice que aquel que se arrepiente y se aparta alcanzará el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Yo sé que ahí a través de su teléfono usted puede decir amén y usted se puede expresar de alguna manera. Pero note que también se comía con hierbas amargas. ¿Quién querrá comer hierbas amargas? Mi esposa nos ha estado haciendo algunos calditos de acelga, no sé qué otros nombres tienen, las hierbas, y son calditos ricos, no son amargos. Pero ellos tenían que comer hierbas amargas. Eso quiere decir, hermano amado, que el Cordero Pascual se comía asado, se comía con pan sin levadura, pero también con hierbas amargas, y eso nos puede hablar a nosotros de sufrimiento. Creo, hermano amado, que nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere estar pasando pruebas. Yo he estado viendo a muchos hermanos de la congregación con diferentes pruebas, con diferentes circunstancias, algunos que han tenido que ir al hospital 1 o 2 veces por sus hijos o por la esposa de un hermano, y seguramente yo desconozco todo lo que a usted en este momento le está aconteciendo, la zozobra que tiene que sus familiares vayan a trabajar porque por la situación que estamos viviendo. Y eso es sufrimiento, eso es comerse el Cordero Pascual con hierbas amargas. Ahora, el Señor indudablemente lo estableció como una fiesta que yo no estoy predicando ni enseñando que nosotros vayamos a guardar la Pascua, eso ya no es para nosotros, pero sí la enseñanza que en este tiempo, bajo un rema de Dios, bajo una figura que vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nos puede hablar de lo que nosotros tenemos que recordar
para que en medio de circunstancias difíciles nosotros podamos estar confiando en el Señor. Capítulo 12, verso 9. Yo quiero avanzar porque el tiempo se va muy rápido. Dice, no comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Hay tantas cosas, hermano, que de ministración del alma que podríamos ver acá, pero no tenemos ahorita el tiempo y no es el tema exacto que quiero trasladarle. Pero dice, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos. Hermanos, eso significa que nosotros, en medio de la noche del mundo, en medio de esta situación tan complicada en el mundo entero que realmente nos ha hecho meditar a todos y detenernos a clamar delante del Señor. Qué lindo ha sido estar orando a las 10, a las 4 de la tarde, al terminar este mensaje, también a las 9 de la noche, estar orando porque percibimos la presencia de Dios y el Señor habla en nuestras vidas y nos hacemos sensibles a la voz del Señor. Pero es tremendo darse cuenta, mis hermanos, que estar ceñidos nuestros lomos significa, para ellos significó que tenían que estar listos para salir en cualquier momento después de terminar de comer el Cordero Pascual. Cuando el destructor hiciera el trabajo que Dios iba a mandar a hacer para que Faraón dejara ir a su pueblo. Hermanos amados, nosotros podemos estar en un tiempo en el cual el faraón de este mundo no quiere dejar ir a la iglesia del Señor, a la novia que va casadera, pero que el Señor va a obrar de una manera y va a marcar el momento en el que nos va a llevar. El nombre del Señor sea glorificado. Yo no sé si usted se goza conmigo en esta hora, si usted en este momento siente el gozo que yo siento de saber que nuestra redención está cerca. Entonces, ceñidos nuestros lomos, los lomos lo que hacían era que cuando un hombre se ceñía los lomos era porque estaba firme, porque estaba listo, porque estaba alerta. Y nosotros tenemos que tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, dijo el apóstol Pedro. Usted puede leer eso en la Escritura. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estar sensibles, tenemos que estar preparados, hermano amado, para lo que el Señor quiere hacer con nosotros y con su iglesia. Yo creo, hermano amado, que la Biblia dice que nosotros no vamos a ser sorprendidos como siendo de la noche, sino que somos hijos del día. Porque los que son de la noche van a ser sorprendidos como el ladrón sorprende a aquellos que entra a robar en su casa. Pero también dice, las sandalias en vuestros pies. Hoy más que nunca la iglesia debe tener las sandalias. Y las sandalias nos hablan del ministerio evangelístico. Hermano, el tiempo se termina. Nosotros tenemos hoy más que nunca ir a nuestros familiares que no conocen al Señor, o nuestros familiares que se han apartado, o los miembros de nuestra familia cercana que sabemos que no están cerca del Señor. Hoy más que nunca tenemos que estar intercediendo en el nombre de Jesús para que aquellos que se han apartado o aquellos que solo han vivido una vida religiosa, porque hermanos, seamos honestos, quienes podemos estar viendo realmente cómo viven nuestras familias somos nosotros, cómo vivimos en casa. Por eso, Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas, donde es más difícil ser en las casas. Y ahora cuando tú estás en casa, sabes quién está viviendo, cómo habla, cómo actúa, qué dice, qué no dice. Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Por eso, las sandalias en vuestros pies, habla del ministerio evangelístico. El tiempo se termina. Hablemos a los que no conocen al Señor. Olvidémonos que solamente un pequeño grupo de la iglesia debe hacer eso. Por más de 40 y pico de años, casi 50 años, yo he visto que solo unos pocos en las iglesias locales están dispuestos a predicar el evangelio de salvación. Y ese es el momento, cuando el Señor está sensibilizando los corazones, cuando hay terror, hay miedo, hay pánico, pero que puede llegar una palabra de parte del Señor, porque tenemos que tener las sandalias en nuestros pies. Así estaban comiendo el Cordero Pascual. Y el cayado en vuestras manos. Ese cayado a veces se traduce como una vara. Y hemos oído enseñanzas acerca de la vara, acerca del cayado.
Pero una de las cosas que a mí me llamó mucha atención acerca del cayado es precisamente que una de las palabras hebreas que se traduce cayado tiene que ver con sostenerse en algo. Ellos estaban con los lomos ceñidos, estaban con las sandalias en los pies, pero estaban con su cayado en su mano. Es decir, sostenidos en el Señor, sostenidos en la fe de la promesa que el Señor les había dado, hermanos amados. Así que nosotros tenemos que ver despacio todos estos detalles. Hay muchas cosas que uno podría ver y yo por eso lo motivo, hermano, para que usted lea la palabra ahora que tiene tiempo. Medite en ella, pida al Espíritu Santo que le siga hablando. Y el verso 12 del capítulo 12 de Éxodo donde estamos dice, porque esta noche o esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Es sorprendente cuando uno va al original y se da cuenta que cuando dice los dioses de Egipto, usa la misma palabra que nosotros conocemos que se usa para el Señor, para la Trinidad, que es Elohim. Dice, ejecutaré juicios contra los Elohim de Egipto. Y eso me hace pensar, hermanos, que nosotros nos quedamos cortos cuando solamente logramos atisbar el ambiente natural y logramos ver solo la atmósfera que nuestros ojos logran ver. Pero usted sabe que el mundo espiritual es mucho más real de lo que nosotros nos imaginamos. Esta es una batalla de dioses, solo que dioses con D minúscula. Y usted recordará que el apóstol Pablo en algún momento nos dice en una de sus epístolas a los Corintios, porque hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores. ¿Usted no se ha puesto a pensar que lo que está sucediendo es una batalla donde las potestades están atacando? Indudablemente porque el Señor en su programa está permitiendo muchas cosas que precisamente pueden ser en algunas latitudes juicios. Ponga atención, yo no quiero mencionar los países, pero solo medite en los países donde esta situación cada vez ha sido más fuerte y usted se dará cuenta que hay dioses con D minúscula. Y el Señor dijo, y ejecutaré juicios contra todos los Elohim de Egipto. Yo, el Señor. Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Indudablemente, hermanos amados, tiene el control de todas las cosas. Pero tenemos que ponernos a pensar si así como sucedió en Egipto, no está sucediendo también hoy con un propósito que tal vez nosotros no hemos logrado alcanzar todavía a entender. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente al capítulo 11 de Hebreos, verso número 28. Me quedan 20 minutos y el tiempo se va muy rápido, pero quiero correr otro poquito más con usted. Y dice la palabra del Señor, por la fe celebró la Pascua. Está hablando de Moisés, 11:28 de Hebreos. Y el derramamiento de la sangre. Note, la Pascua está relacionada con el derramamiento de la sangre. Esa sangre que se puso en los dinteles, esa sangre que protegió a las familias de Israel, es la misma sangre, la sangre de Cristo, porque aquello prefiguraba lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario, sobre la que nosotros podemos, hermanos, ser cubiertos y ser protegidos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero, hermano, recordarle a su corazón que usted está cubierto con la sangre de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario no solamente es para su alma, no solamente es para su espíritu, también es para su cuerpo, porque el Señor predicaba un evangelio integral. Dice los evangelios que Él recorría las aldeas y las ciudades, predicando, enseñando y sanando toda dolencia en el cuerpo. Por esa razón usted tiene que estar realmente preparado para lo que el Señor quiere hacer en su vida. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Hace más de 3000 años el Señor hizo una maravilla. No sabemos, hermanos amados, se piensa que eran más de 1 millón de personas.
Si usted pone 3 o 4 miembros por cada familia, eran 250,000 familias que fueron protegidas de aquel que mataba a los primogénitos y que no iban a ser tocados. Usted, hermano, ahora tiene que decidir si va a creer en las promesas de Dios o usted se va a llenar de temor, se va a llenar de miedo y se va a llenar de desesperación, porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede proteger a sus hijos. Si volvemos a Éxodo capítulo 12 y en el verso número 13, dice, y la sangre, estamos en Éxodo capítulo 12, 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Yo le pregunto, hermano, ¿la sangre está siendo señal, la sangre de Cristo que fue derramada por sus pecados, es señal en su casa? Y cuando yo vea la sangre, mire qué tremendo, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hace muchos años el Señor hizo juicio en Egipto que tipifica el mundo. Él está empezando a hacer en esta pretribulación, en este principio de dolores, está haciendo juicio sobre el mundo, y nosotros tenemos que recordar que el Señor hace separación. Él marcó con sangre las casas de las familias de su pueblo. Él ahora ha marcado nuestras familias, nuestras vidas, nuestras personas con la sangre derramada del Cordero de Dios. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza, aleluya, perpetua. Romanos capítulo 5, 9. Acompáñeme. Mire lo que la Escritura nos dice acerca de la sangre. Dice, luego, Romanos 5, 9, mucho más ahora, justificados en su sangre. Mire lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y cada vez que alguien entrega su vida al Señor, esa justificación por su sangre se hace efectiva por la fe. Dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él, no por la religión, no por un ministro, no por una organización, por Él seremos salvos de la ira. Así dice la Escritura. Justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses, me parece, capítulo 5, nos dice también que nosotros no hemos sido preparados para ira. Así que si usted se ha desanimado, si usted está permitiendo que en su mente lleguen pensamientos inadecuados, que el Señor se olvidó de usted, que usted es familia, que usted es de su familia, que usted es de la iglesia, que usted es de la novia y ya empezaron los juicios, hermano, deténgase un momento. El Señor no se ha olvidado de aquella que va a levantar y que va a ser su esposa. Sencillamente, seamos cuidadosos con la Escritura y entendamos que Él no nos ha puesto para ira. Por eso yo le quiero leer este pasaje. Y el verso 10 dice, porque si siendo enemigos, y hubo un tiempo en que fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. ¿Cuántos estamos reconciliados? Yo estoy reconciliado, yo sé que usted también está reconciliado. Seremos salvos por su vida. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que morar en abundancia en nuestros corazones y que tiene que renovar nuestras mentes. Hermano, ¿qué significa? Ya tratando de redondear el tema en estos 15 minutos, ¿qué significa para nosotros comer el cordero entonces? Recordemos que el cordero en la primera Pascua se comió en familia. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de confinamiento, este tiempo de estar juntos, y que por lo visto se va a prolongar una semana más, no sabemos cuánto tiempo, pero gloria a Dios por el tiempo que el Señor permita para que nosotros podamos, hermanos,
aprovecharlo. Yo tengo en mi corazón que si usted como esposo, como esposa, como hijo, como tío, no sé quiénes habiten en su casa, no aprovecha este tiempo, no va a haber otro tiempo igual, donde usted va a estar con sus familias, donde usted va a tener la oportunidad de pedirse perdón, de arreglarse. El Señor está en la idea de que nosotros restauremos nuestra familia. Yo le quiero recordar a usted algo que los que me oyen enseñar saben que lo repito continuamente. Pero el Señor ama tanto las familias y por eso Él está trabajando con su pueblo en familias, un cordero por cada familia, el cordero pascual, que va a enviar, dice, la parte final del Antiguo Testamento dice que Él va a enviar al profeta Elías a restaurar a las familias. Entonces, yo le quiero volver a leer estos últimos 2 versos del Antiguo Testamento, que es una señal de tipo escatológico que muchos predicadores y escatólogos no lo tocan. Pero hoy se hace pertinente, porque el comer el cordero en familia tiene que ver con la restauración. Para Israel fue salir de Egipto, pero salir de Egipto ya significaba ser restaurados, porque ellos tenían que cambiar su manera de vivir a la manera de Egipto para poder ser trasladados a la manera de vivir de Dios en Canaán. Dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío a Elías el profeta. Hermano, si no fuera tan importante las familias para el Señor, no enviaría a un profeta, el profeta de fuego, Elías, el que se lo llevó sin ver muerte. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa es la semana 70 de Daniel. Él convertirá, me gusta esta versión, Él convertirá el corazón de los papás a los hijos y el corazón de los hijos a los papás. No sea que yo venga, dice Dios, y con destrucción hiera la tierra. ¿Es tan importante la restauración de las familias? Note que el mundo tiene una agenda para la destrucción de las familias, para la desintegración de las familias a la manera del diseño de Dios. Todo el mundo entero ha entrado en una agenda contraria a la voluntad de Dios. Y obviamente Dios dice que Él va a actuar de una manera sobrenatural, trayendo a este profeta, pero con el propósito de convertir, de hacer volver el corazón de los papás. Yo sé que muchos padres de familia me están escuchando. Yo mismo me estoy escuchando a mí mismo, porque si esta fuera mi palabra, no valdría la pena que usted la escuchara. Pero si esta es palabra del Señor, yo soy el primero que tengo que escuchar, que Él va a hacer convertir mi corazón al corazón de mis hijos, de mis hijas. Y va a ser, Él anhela que tú, padre de familia, que te has interesado solamente en trabajar, que te has interesado solamente en llevar el sustento, que te has interesado en llevar todo lo que tus hijos, según lo que tú crees, necesitan, pero que no te has dedicado a acercarte a ellos, a conocerlos, a hablarles, a restaurarlos. Indudablemente, tú debes de meditar como yo tenemos que meditar, pero también dice que va a hacer que el corazón de los hijos, ese es el trabajo de ida y vuelta, no solamente los padres, sino que también los hijos se vuelvan al corazón de los papás. Hay muchos ministros, hay muchos servidores de las iglesias que le han dado prioridad a su servicio más que el atender a sus hijos. Que Dios nos permita que en este tiempo que el Señor nos está permitiendo comernos el Cordero Pascual, nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere hacer. Si tú me acompañas a San Juan capítulo 1, 21, yo quiero contigo meditar un poquito acerca del testimonio de Juan el Bautista, que tiene que ver con el tema. El Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías?, le preguntaron a Juan el Bautista. Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no.
Y dijéronle, pues ¿quién eres? ¿Para qué? Danos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Así le dijeron a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, él dijo, 1:23, yo soy la voz del que clama en el desierto. El Señor de madrugada me hizo recordar que hoy nosotros tenemos que estar conscientes de los ministros que van a ser voz de Dios. No todos los que están predicando necesariamente son voz de Dios, y tú y yo necesitamos tener filtro en los oídos espirituales. Porque Juan el Bautista no era el Cristo, no era Elías, no era el profeta, sino dice, yo soy la voz. Dios necesitó una voz para cuando vino el Señor en su primera venida, y ahora que viene en su segunda venida necesita voces para ser la voz de Él, para que nosotros podamos, si tenemos ese testimonio y tenemos ese ministerio, ser la voz del que clama en el desierto. Y lo que clamaba Juan el Bautista fue: enderezad el camino del Señor. Camino en la Biblia es conducta. Hoy más que nunca la iglesia, que se ha vuelto religiosa, que ha vuelto del culto a Dios un show en las plataformas, y que tantas cosas han estado sucediendo en estos tiempos llamados modernos para la iglesia en el siglo XXI. Yo creo que se va a levantar voces alrededor del mundo que van a ser la voz. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, eran de los religiosos. Hermanos, dentro del testimonio de Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, verso 29, dice, y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. ¿Te acuerdas? Él estaba bautizando con el bautismo de arrepentimiento. Y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era su primo. Pero en ese momento le bajó revelación. Le abrieron los ojos espirituales y vio a su primo que no era el que él había pensado, sino que le revelaron que era el Cordero. Jesús es el Cordero de Dios, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y por eso cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Ya no tenemos que hacer la Pascua judía. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Juan indudablemente recibió revelación acerca de Jesús. Y mire lo que dice Mateo 17:5, apunte los versos nada más. Pero dice, y estando aún él hablando, he aquí una luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, esto es en el contexto del monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Lo mismo que pasó en el bautismo, cuando Juan reconoció quién era el que venía delante de él. Pero lo que me llama la atención es que inmediatamente ahí en Mateo 17:5, la parte final dice, a él oíd. Hermanos, oigamos a aquellos que son la voz. Por eso, la primera epístola de Pedro en el capítulo 4 y verso 11 dice, por eso el que predique las palabras de Cristo. No prediquemos, hermano, lo que se nos ocurra, lo que parece bonito, lo que es bueno para los oyentes, los que los va a hacer sentirse bien. Dice, prediquemos, que el que predique las palabras de Cristo. El que hable conforme a las palabras de Dios. Por eso, hermano amado, tenga testimonio en estos tiempos el que predica
las palabras de Dios. El tiempo se me fue y este domingo a las 11 en punto de la mañana, quiero decirle, hermanos amados, que vamos a ministrar Santa Cena. Lo que estamos viendo ahora lo vamos a hacer práctico a través de la Santa Cena. Tengo que definir si primero les termino de compartir lo que ya no me dio tiempo. Solo lea, si usted tiene la oportunidad, detenidamente el día de mañana, aunque va a estar en ayuno y en oración, haga el tiempo de leer San Juan capítulo 6. Pero estaremos compartiendo lo que significa comer el cordero a la luz de lo que le revelaron al apóstol Juan, ahí en San Juan capítulo 6. Y yo creo que después ministraremos la cena del Señor. Va a ser más importante que lo hagamos al final. No se preocupe si usted no tiene vino, no se preocupe usted si no tiene el elemento adecuado. Los miembros de la Iglesia de Cristo Betel han recibido instrucciones a través del chat. Tómelas usted ahí y prepárese, examínese. Acuérdese que compartir la cena del Señor es el tribunal del Espíritu Santo y el Señor va a bendecirnos grandemente. Déjeme terminar haciendo una pequeña oración y recuerde, para todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel y por supuesto aquellos que nos quieran acompañar también, que nos están viendo, quisiéramos invitarlos para que en el último tiempo de oración de 9 en adelante de la noche, al terminar dentro de unos minutitos, nosotros podamos orar por todas las necesidades que tiene el pueblo de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Porque, Señor, por 4000 años, tú hiciste una figura en cada uno de los corderos, de los machos cabríos, de los palominos, de los toros, Señor, que se sacrificaban bajo lo que tú les habías revelado al pueblo de Israel. Sin duda, Señor, ese derramamiento de sangre nos recuerda, a los antiguos les recordaba que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. A los hebreos que transmitieron de padres a hijos y de hijos a los hijos sobre lo que significaba la Pascua, Señor, la sangre en los dinteles y la sangre en los postes les recordó la protección sobrenatural que tú hiciste. Yo te pido que esa palabra, Señor, se haga rema en el corazón de los oyentes en esta noche, para que, Señor, por la fe, nosotros cubramos nuestras puertas con la sangre del Cordero. No literal, sino por la fe. Gracias por lo que tú le enseñaste y le revelaste al apóstol Pablo, que Cristo es nuestra Pascua. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando sobre comer en estos tiempos en familia el Cordero Pascual. Te pido, Señor, que a los que están enfermos, en el nombre de Jesús, tú extiendas tu mano de misericordia y traigas sanidad. Haz escudo alrededor de tus hijos, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la ciudad, de las ciudades y los lugares, Señor, rurales, de cualquier parte del mundo donde este mensaje pueda llegar. Y que tu palabra, Señor, pueda ser revelada para que ese escudo alrededor de cada uno de nosotros sea efectivo. Sabemos, Señor, que hay batallas de tipo espiritual en medio de las situaciones que se viven, acercándonos a la noche del mundo. Pero ayúdanos a recordar que mientras Egipto estaba a oscuras, cada uno de los hebreos que estaba en la casa con la sangre en los dinteles y en los postes tenían luz. Y estaban comiendo la carne del cordero con panes sin levaduras y hierbas amargas, en la fe que eso iba a traer redención. Para ellos de Egipto, para nosotros del mundo y de todo aquello que no te agrada. Te pedimos, Señor, que haya una administración de paz, que haya una administración de reposo, que haya una administración, Señor, en cada familia, que aquel que tiene temor recuerde
que el perfecto amor de su Padre Celestial echa fuera todo temor. Que aquel que está con necesidades económicas, que recuerde que tú eres Jehová Jireh, que no hay nada imposible para ti, porque así lo dices en tu palabra y nosotros lo creemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano amado. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor le bendiga. Tengamos mañana siempre a las 10, a las 4 y a las 21 horas en medio del ayuno y de la oración. Estemos nuevamente nosotros convenidos en aquellas necesidades muy propias de Iglesia de Cristo Betel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.